El miércoles 14 de octubre del 2015 se realizó el lanzamiento del proyecto cultural Arandú Ubú. El proyecto consiste en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para el desarrollo de las expresiones de la cultura viva comunitaria en el Paraguay. El proyecto, auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes, la Cultura, consiste en la utilización de las nuevas tecnologías en el Internet de manera a instalar un sistema multisitios de intercambios de información cultural, reflexiones, noticias desde las comunidades, capacitaciones en línea, una radio y otros servicios multimedia. El objetivo principal del proyecto consiste en fortalecer la comunicación y el intercambio de experiencias de gestores y promotores de la cultura viva comunitaria en el Paraguay. El acto de lanzamiento se realizó en el Parque Carlos Antonio López y contó con la asistencia de los vecinos y vecinas del parque y del barrio Sajonia. El motivo de la presentación en ese lugar fue precisamente porque en ese lugar se está desarrollando un proyecto de animación de punto de cultura denominado Grupo de Teatro Carlos Antonio López, el cual se dedica a la realización de talleres y presentaciones de teatros comunitarios y teatros de índole de innovación. La presentación se realizó en un teatro comunitario denominado Prohibido en la Plaza, Los Niños y los Perros, del autor nacional Moncho Azuaga. La presentación estuvo a cargo de Rodrigo Sosa, quien deleitó a los presentes con esta pieza teatral en un formato de monólogo. ¡La bomba cayó en la escuelita! ¡Correcto, cabo! ¡Ese es el caso de Cárdenas! ¡No, mi comandante! ¡Una bomba de verdad cayó en la escuelita! ¡Correcto, mi cabo! ¡La patria exige sacrificio! ¡Repito! ¡La patria exige sacrificio! ¡Cuidado con la bomba atómica! Juegos de guerra, muerte en la acera, caras picadas, odio y ceguera, cascos rasgados, balas de ceba, furia en los ojos, alguien ordena, maten a todos. ¡Pam, pam, ratatatata! ¡Pam, pam, ratatatata! Juegos de guerra tras la merienda, naves anfibias.